Hola, hola, Andrónome aquí. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a hablar sobre cómo llegué aquí a México y por todo lo que pasé en mi migración de Venezuela a México. También voy a estar hablando sobre cómo pude estudiar aquí en México, cómo obtuve mis papeles, mi residencia. Pero antes de que comencemos el video, quiero que de verdad me ayuden a compartir este video, a darle todos los likes que ustedes puedan para que las personas, en este caso las personas de Venezuela, puedan verlo y más o menos ver por lo que pasé y ver si es una opción para ellos, ¿no? Venir para acá, para México. Entonces, denle like, recuerden suscribirse y por favor compártanlo en todas sus redes sociales para que este video llegue a muchos venezolanos y entiendan más o menos la situación por la que yo pasé. Yo les voy a hablar de mi experiencia en este video porque sabemos cómo está la situación en Venezuela y que la migración o el éxodo venezolano es demasiado grande para todos los países del mundo. Entonces, comencemos con este video. La primera pregunta que voy a responder es ¿por qué México? Y no Chile o Argentina o Estados Unidos o cualquier otro país de Latinoamérica. Resulta que mi mamá empezó a salir con mi actual padrastro y los hijos de mi padrastro ya vivían aquí en México. Entonces, mientras ellos salían, pasaron como más de un año, mi padrastro le dice a mi mamá si quieren ir a México como a, digamos, a intentarlo, ¿no? A ver si se podía vivir allí, si se podía sacar los papeles para estar legales, para saber si podían encontrar un trabajo y así poder tener una visa de trabajo para poder quedarse aquí legalmente, ¿no? Decidieron venirse, llegan aquí a México, mi padrastro consigue la visa de residencia temporal porque su hijo ya vivía aquí y él la tenía, pudo hacer esa extensión, digamos, a la visa de él. Recuerdo que mi mamá siempre andaba con la pregunta de que si yo me quería ir, si de verdad me sentía cómodo estando en Venezuela, porque yo me quedé solo allá en Venezuela por 6 meses. Pasaron esos 6 meses y mi padrastro pudo conseguir un trabajo aquí, todo bien, todo legal, perfecto, pero mi mamá no tuvo tanta suerte porque no pudo conseguir un trabajo donde le dieran una visa para poder trabajar aquí. Y recuerdo que antes de que se acabaran esos 6 meses, mi mamá me llamó y recuerdo esa llamada como si hubiese sido ayer, porque yo estaba en la universidad, mi mamá me llama, recuerdo que me dice, oye, ¿te gustaría estudiar aquí en México? Y yo, ¿qué? Literalmente recuerdo haber entrado como en este shock de decirme a mí mismo, ok, México, ¿es bueno irse a vivir a México? ¿Qué posibilidades tengo de estudiar? ¿O cómo es la vida allá? Mi mamá me dice, yo estoy buscando información para que tú te vengas, entonces todo depende de ti. Y yo, ok, déjame pensarlo. Pero lo primero que le dije fue, yo me voy si tú me pagas la universidad y puedo terminar de estudiar. Porque en la universidad donde yo estaba allá en Maracaibo, me faltaba 1 año y medio, 2 años para poder terminar. Entonces entré en esa disyuntiva de, ¿me voy? ¿No me voy? ¿Qué hago? ¿Es ventajoso o es una desventaja? ¿Es un atraso? A la final yo decidí decir que sí, porque la situación en Venezuela en ese momento estaba empeorando. Y luego de eso, yo comencé a hacer todo ese papeleo de la apostilla, legalizar mi partida de nacimiento, mi título, mis notas de la universidad, todo eso para cuando llegara aquí a México, ya todo eso estuviera listo. Recuerdo que mi mamá estaba buscando información para las universidades y una de las universidades le dijo, sí, perfecto, tráete a tu hijo y nosotros le damos la oportunidad de estudiar sin tener ningún papel de aquí de México. Mi mamá me envía de México los papeles de la universidad para que yo fuera a la embajada mexicana en Caracas. Y ese fue otro problema porque era el dinero para el pasaje, el dinero del taxista, del aeropuerto a la embajada, el dinero del trámite de la embajada. De verdad, si alguien quiere emigrar a cualquier país del mundo, lo primero que tienen que hacer es apostillar y legalizar todos los papeles que tengan, porque es el primer paso y en cualquier país le van a pedir los papeles apostillados o legalizados. Entonces recuerdo que yo voy a la embajada con los papeles de la universidad que me enviaron de México, todo iba bien, perfecto, yo voy, llego a la taquilla, la chica me dice, ¿qué papel vienes a tramitar? Y yo, bueno, no, yo vengo a tramitar mi visa de estudiante. Y la chica me dice, bueno, muéstrame los papeles. Y yo le muestro todos los papeles y resulta que me dice, ¿quién va a pagar por este trámite? O tus estudios allá en México. Y yo, mi abuelo, porque bueno, él es el que tiene
mayor poder económico. Y me dice, no se puede porque tiene que ser obligatoriamente tu papá o tu mamá. Cosa que me parece una ridiculez porque es como que es tu familia. No importa quién vaya a pagarlo. Si es tu familia y puedes demostrar que es tu abuelo o tu tío o tu primo, no debería importar. A la final, ella me dice, bueno, muéstrame todos los demás papeles. Le muestro todos los demás papeles y me dice, aquí falta un papel de que la universidad no está inscrita, digamos, como que en la Secretaría de Educación de aquí de México. Bueno, no lo sé si me lo enviaron o no, porque uno, no sé cómo es el papel, y segundo, esto fue todo lo que a mí me enviaron de México. Resulta que me negaron la visa de estudiante porque faltaba ese papel. Entonces yo entré ahí en una crisis porque no sabía cómo iba a ser para poder estudiar. Y cabe destacar que yo había dejado de estudiar en mi universidad anterior porque necesitaba tiempo para hacer todos estos trámites de ir a Caracas, ir al registro civil para poder legalizar mis papeles. Pasaron los 6 meses, mi mamá vuelve a Venezuela y todo perfecto. Con la gran duda de cómo íbamos a volver a viajar si no teníamos ninguna visa. Ya yo tenía todos los papeles legalizados, mi mamá también. Entonces a la final decidimos intentarnos ir como 3 meses después que ya llegó aquí a México, en un vuelo directo de Maracaibo, Panamá, Panamá, México. Todo iba bien, el viaje fue normal, pero cuando llegamos aquí a México, que estábamos en la fila de inmigración, de la taquilla de inmigración, no nos dieron ni siquiera la oportunidad de llegar a la fila de inmigración porque había un oficial de inmigración que estaba preguntando cuánto tiempo nos íbamos a quedar a cada persona que estaba en la fila. Allí nosotros hablamos con la verdad, dijimos que nos íbamos a quedar, creo que eran 5 meses. Obviamente su cara de sospecha con respecto a nosotros fue como que... Y después que él nos miró, literalmente nos sacó de la fila y nos llevó a un lugar donde tuvimos que firmar algo. Y luego se llevaron a mi mamá. Y yo, ok, calma, respira, todo va a salir bien. Mi mamá vuelve, me dice que la interrogaron, que le hicieron preguntas de qué íbamos a hacer, que por qué nos íbamos a quedar tanto tiempo y ese tipo de cosas. Luego, el chico de migración vuelve a llegar y nos llama a los dos y nos lleva hacia un cuarto. Y mientras caminábamos, recuerdo esas palabras, recuerdo incluso el tono exacto en el que dijo eso. Ustedes se van a devolver a Venezuela porque ustedes están intentando quedarse por la situación de su país. Y yo, obviamente, en ese momento entré en shock porque no es tanto que me devolvieran a Venezuela, porque Venezuela es mi país y yo tengo ahí mi casa y tengo mi familia y con eso no hay ningún problema. Lo que me puse a pensar fue en que el dinero que gastamos, todo lo que hicimos, que todo ese dinero ahorrado se haya perdido, es muy triste. Por el simple hecho de ser venezolanos, de verdad limita mucho la entrada a un país. Llegamos a un cuarto donde solamente habían como 8 personas, las cuales todos eran latinos. Puedo hablar de mi experiencia y puedo decir que no nos trataron mal ni nada por el estilo. Sí fueron un poco fuertes en el sentido de que nos preguntaban muchas cosas, vivíamos como vigilados por ellos y así, pero hay que ser sinceros y ese es el trabajo de la gente de migración. O sea, no puedes pedirle a esas personas que no lo hagan porque para eso les pagan. Estuvimos, mi mamá y yo, 14 horas esperando en ese cuarto hasta que nos pudieran decir cuándo nos tocaba devolvernos a Venezuela y en qué vuelo y a qué hora, obviamente. A la final, después de esas 14 horas horribles, que de verdad yo no le deseo eso a nadie, porque de verdad es algo muy incómodo, es algo muy feo que te puede incluso causar traumas. Luego de las 14 horas, todo bien, perfecto, nos meten en el avión, nos devuelven a Panamá, luego nos devuelven a Venezuela, como si no hubiese pasado nada. Cuando llegamos a Venezuela, mi mamá y yo, digamos en ese limbo, porque no sabíamos qué hacer. Pero mi mamá consiguió un trabajo estando allá en Venezuela, aquí en México. La empresa que lo quiso contratar envió todos los papeles a Venezuela para que ella pudiera solicitar la visa de trabajo. Ahí empezamos a ver la luz al final del túnel. Mi mamá va a Caracas con todos esos papeles que le dio la empresa mexicana y le aceptan la visa de trabajo. Todo perfecto. Y entonces dijimos, bueno, ya es el momento para irnos. Volvemos a viajar a México, pero esta vez cambiamos de ruta. Lo que hicimos fue que llegamos por otro terminal. ¿Y cómo lo hicimos? Fuimos a Colombia, llegamos a Riohacha, de Riohacha nos fuimos a Bogotá y de Bogotá tomamos un vuelo hacia México. La gran diferencia de este viaje creo yo que fue el terminal al que llegamos. Además de eso, fue que ya mi mamá
tenía una visa de trabajo. Logramos entrar sin ningún problema esa vez. Aquí sí puedo decir que no todo es fácil. Entramos a México, nos quedamos con mi padrastro, todo iba bien. Resulta que un día mi mamá va a hacer el canje, mete todos los papeles de la empresa. A cabo de unos días, mi mamá vuelve a ir a migración y le dicen que su trámite ha sido negado. ¿Por qué? Si todo está legal, la empresa existe, no hay algo que te diga faltó esto y por esto te la negamos. Migración le negó la visa de trabajo y ya no había nada que hacer. Migración dice que está negada y está negada, no puedes trabajar, así de sencillo. Todo iba tan, pero tan bien, que cuando recibimos esa noticia fue un golpe bajo. Pero todo lo malo pasa por alguna razón. Yo conseguí un trabajo en un restaurante venezolano, mientras buscaba información en otras universidades donde me dijeran puedes estudiar sin visa de estudiante, sin ningún papel, sin nada. Cosa que fue muy difícil porque todas las universidades me decían no te puedo ni siquiera, o sea, no tienes nada. Ni siquiera tienes tu título apostillado aquí en México, porque sí. Cuando llegas aquí, lo tienes que revalidar en la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Yo no había hecho nada. Obviamente, todas las universidades me decían que no. Pero hubo una donde al principio me dijeron, bueno, déjame hablarlo con mis superiores. Resulta que el 19 de septiembre del año pasado hubo un fuerte terremoto aquí en México. Después de ese día del terremoto, yo recibo una llamada del chico que a mí me atendió en la universidad donde estoy estudiando actualmente. El chico me había dicho, ya yo hablé otra vez con mis superiores y sí me dieron permiso de que estuvieses aquí sin ningún papel y te damos hasta el final del cuatrimestre para poder entregarlos todos. A la final sí pude estudiar, entregué todos mis papeles. Resulta que en ese proceso de yo estando trabajando, mi mamá buscando trabajo y ver cómo podíamos conseguir una visa, a mi mamá le llegó un contacto de Comar, que es una asociación de refugiados. Nosotros vamos a Comar, preguntamos cómo es todo, fuimos a Comar, te hacían esas pequeñas preguntas con respecto a cómo estaba la situación de tu país, ¿no? Y obviamente todo el mundo sabe cómo está la situación de Venezuela. Entonces, después te piden que vayas cada lunes a firmar. Algo que me gusta de Comar es que aunque no tengas el plástico de tu visa, nadie te puede sacar del país porque estás en trámite con Comar. Para aquellas personas que quieren emigrar aquí a México, ese es el primer paso que tienen que hacer al llegar aquí a México. Ir a Comar. El trámite duraba unos 3 meses. Pasaron esos 3 meses, pero debido al terremoto, nuestro trámite duró casi 9 meses. Después de los 9 meses nos dicen, ya ustedes pueden pedir la visa de residencia temporal. Fuimos a Comar, fuimos a migración, nos dieron nuestra visa de residencia temporal. Ya con eso tú puedes hacer todo. Puedes trabajar, puedes estudiar. De verdad es un trámite muy largo, pero vale la pena hacerlo. Luego de un tiempo nos dicen, bueno, ya pasaron tantos meses con su residencia temporal y nos dicen que ya podemos optar por una residencia permanente. Para nosotros una residencia permanente es lo máximo porque eso significa que ya vivimos aquí en México y eso es quitarnos un peso de encima. Comar nos dice, bueno, vayan a buscar su residencia permanente, nosotros vamos a buscar la residencia permanente. Y es súper rápido, en el mismo día que fuimos a entregar la foto, nos dieron nuestra residencia permanente. Y ahí termina el proceso. Comar te sigue protegiendo. Obviamente no puedes ir a Venezuela porque estás refugiado en México por razones humanitarias. Puedes ir a cualquier parte del mundo, solo que no puedes ir a Venezuela. México tiene una buena economía, puedo decir yo. También depende de cómo lo quieras ver. Puedes comprar cosas súper baratas, como puedes comprar cosas súper caras. Tienes como de dónde escoger, depende de cómo tú lo quieras ver. Con respecto a la comida o al mercado y a todo ese tipo de cosas, hacer una compra no sale caro. La comida en sí es muy barata, porque la comida es tan abundante que la consigues en cualquier lado, en cualquier esquina, y el precio es súper accesible. Si quieren estudiar aquí en México, hay muchas universidades, tanto públicas como privadas. Con respecto al trabajo, muchos mexicanos le van a decir a ustedes que no hay empleo, pero por lo que yo he visto, hay muchos empleos. Literalmente puedes trabajar donde sea. Puedes trabajar en una buena empresa, puedes trabajar en empresas pequeñas, puedes trabajar en un restaurante. Literalmente hay páginas aquí en México que te ayudan a buscar trabajo y la gente mira tu perfil, tu currículum por internet y te envían por el correo los requisitos para que tú vayas a una cita para ver si te contratan o no. México es un país muy lindo. Lo puedo llamar mi hogar. Me he sentido bien aquí en México. Pude conseguir un trabajo, pude estudiar, he podido conocer gente muy buena. Literalmente es un país que te da la oportunidad de volver a comenzar, que creo que es lo que los venezolanos estamos buscando.
Y por último, no sean malos con el país a donde migran. Todos los países tienen cosas malas y cosas buenas. Venimos de Venezuela, de un país que literalmente poco a poco se ha ido arruinando. Entonces, ustedes emigran a un país, vean todo lo positivo que tiene, porque tenemos que aprender a valorar esas cosas. Porque migrar no es fácil, pero no imposible. Entonces, eso sería todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado y que hayan entendido más o menos lo que es esto de emigrar. Si les gustó, denle like, recuerden suscribirse y por favor compártanlo con todas las personas que conozcan y compártanlo en todas sus redes sociales, porque me gustaría que la gente que quiere emigrar vea esto para que más o menos entiendan lo que deben hacer. Muchas gracias, eso sería todo por hoy. Andronomy fuera.